dejo de prestar atención y encima empiezo a incordiar al de al lado y encima me castigan y como me castigan me porto peor y así como un bucle negativo que perdemos al alumno. Convergencia, figuras 3D. Pues si sabemos que las figuras 3D ayudan a trabajar esa convergencia, pues tampoco nos tenemos que comprar impresoras 3D que todavía no son muy baratas, ¿no? Bueno, lo de caro y barato es subjetivo, pero a nivel público, ¿no? Para desarrollarlo en todo el ámbito público, pues todavía es bastante caro. Pero bueno, podemos crear materiales, o en la clase de artística se puede trabajar de forma multidisciplinar y podemos crear materiales que sirvan para la clase de lengua mate, pues para trabajar en 3D y trabajar esa convergencia del ojo. Posiciones en el espacio, por ejemplo. Pues sabemos que las posiciones en el espacio son muy potentes y las relaciones espaciales. Pues por ejemplo, hay ejercicios donde tú coges al alumno y dibujas varias, dependiendo del nivel. Y dices, ¿cuál de estas no sigue sentido? ¿No? Pues al momento tenéis que coger estas dos, ¿no? O con una silla. Coges distintas H's y dices, ¿cuál no sigue sentido? ¿No? Ejercicios de posición en el espacio. Luego, relaciones virtuales, ¿no? Pues lo mismo. Ponemos aquí distintos puntos que se pueden trabajar con el alumno, ¿vale? A ver, hay 1 millón de actividades que se pueden desarrollar. Yo he seleccionado algunas básicas, hay otras que requieren un poquito más de formación neuropsicológica, pero estas son básicas que puede relacionar cualquier persona, hacer cualquier maestro, cualquier padre, y no requiere ser psicólogo, no hay ningún tipo de vacío legal, es que es así, no estamos diagnosticando. Es como si ahora mismo, por usar la magia en el aula, necesito estar colegiado en el colegio de sociólogos, o por hacer tal técnica necesito... No, son estrategias de optimización educativa y cualquier persona, con un mínimo, como todo tiene una intención positiva, lo puede hacer porque no hay ningún tipo de diagnóstico ni ningún tipo de dificultad. Por ejemplo, relaciones espaciales. Con las relaciones espaciales, pues se puede hacer de distintas maneras. Desde el eje simétrico, o directamente se coge y se hace una figura un poco así complicada. Claro, daros cuenta que esto se puede trabajar con el primer equipo docente, con primero, segundo, tercero. En el instituto se haría otro tipo de ejercicios más ambiciosos. Y le dices al alumno, venga, cópialo. Pues hay alumnos que de verdad no son capaces de seguir la ruta. Y los que sí son capaces, está demostrado cómo cada vez que trabajan más con estos ejercicios, tienen menos dificultad luego en confundir la P con la Q o la B con la D, ¿no? ¿Cuántos alumnos hay que muchas veces son disléxicos debido a un problema de funcionalidad visual o auditiva, como veremos, ¿no? O como muchos, pues tienen problemas con la B o la D, o la Q y la P, que son muy parecidas, debido a esa dificultad de agudeza visual, de motricidad ocular o de memoria icónica, como vamos a ver después. Entonces, estos ejercicios variados de forma integrada, diariamente, no suponen ni ningún coste pecuniario de dinero, ni gran deformación, ni tienes que ser psicólogo, sino ejercicios concretos. Luego, coordinación visiomotora. Pues lógicamente, cuando vemos que el alumno no agarra bien el boli, y no está a 40 centímetros de distancia, ese mal hábito puede hacer que directamente el discente, el alumno, pueda teniendo una buena visión, una buena competencia visual de base, puede llegar a perjudicar esa competencia visual debido a un mal hábito, o directamente que aprieta muchísimo en el lápiz. Pues son síntomas que hay un problema de integración sensorial, o bien que no tiene un tono relajado a nivel de deporte, no tiene una coordinación adecuada y hay una comunicación hemisférica adecuada de lateralidad y hay una lateralidad cruzada, distintas disfuncionalidades neuropsicológicas que hacen que el alumno ejerza una presión innecesaria, un gasto energético, hablo a nivel científico, innecesario, que hace que, lógicamente, pues tenga interferencias. Visión central, periférica y en profundidad. Esto es súper útil a la hora de leer. Por ejemplo, está demostrado cómo alumnos que no leen bien hacen, a nivel visual, hacen muchos movimientos sacádicos. Movimientos sacádicos es que el ojo pega con muchos brincos. Directamente, cuando hacemos toda esta motricidad ocular y esta visión central, periférica en profundidad, el alumno necesita menos movimientos porque es como el que quiere correr una maratón. Cuanto más entrene sus piernas, aumenta la probabilidad de adaptarse mejor a cualquier tipo de ambiente y correr más. Lo mismo, si queremos que el alumno tenga una atención selectiva mejor, lea más en menos tiempo, necesite menos saltos, estudie más en menos tiempo
etcétera, hay que trabajar el ojo. Es que para eso está el oftalmólogo, el optometrista. No, el oftalmólogo y el optometrista está cuando realmente tengo un problema de luz que no me deja, de sensibilidad a la luz, cuando realmente tengo un problema de miopía grave, problemas así. Hay otras disfuncionalidades que se pueden tener que no son muy significativas y que, a pesar de tampoco tener la necesidad de ir, o mucha gente se muere sin ir al oftalmólogo, o van pasados 20 años, esos 20 años, si se hubiese trabajado con ciertos ejercicios que son completamente complementarios, pues hubiese mejorado, ¿no? Entonces, visión central y periférica. ¿Cómo sería la visión central? Por ejemplo, pues lo podéis hacer vosotros, ¿no? Ahora, mientras estéis escribiendo, le dices al alumno, bien, estamos escribiendo. Cuando estamos escribiendo y nos centramos únicamente en el cuaderno, es la visión central. Si estamos escribiendo y digo, venga, fijaros todo lo que hay alrededor sin mover la cabeza y seguir escribiendo. Entonces, fijaros quién tenéis a la izquierda, quién tenéis a la derecha. ¿Sois capaces de ver las paredes? ¿Sois capaces de ver todo lo que hay alrededor? Entonces, automáticamente, estás trabajando la visión central y la visión periférica. Luego, la visión en profundidad. La visión en profundidad es la visión de perspectiva. A mí me gusta mucho en el Thyssen, por ejemplo, los trampantojos. ¿Alguien sabe lo que son? Que son, bueno, la mayoría de ustedes lo saben, que son cuadros que cuando los ves desde cerca, o sea, desde lejos parece una escultura y cuando te acercas es un cuadro. Tiene una perspectiva lineal tan potente, entonces tenemos que seleccionar libros, materiales que tengan multicolor, ya que el aula es un espacio cerrado que quita oxígeno, que hay paredes y que nos aleja del mundo real. Hay que traer materiales auténticos y reales que sean oxígeno y que sean trozos de la realidad y que el alumno tenga un input y active todos sus sentidos. Con un montón de tonalidades, colores primarios y secundarios, con perspectivas, con un montón de detalles. A mí me encanta, por ejemplo, el cuadro de Picasso. Cualquier tipo de arte abstracto es súper útil para desarrollar una capacidad de funcionalidad en profundidad a nivel visual. ¿Qué ves? ¿Qué ves en profundidad tal? Muchos no lo ven, muchos no desarrollan esa atención selectiva. Muchas veces se ha trabajado de forma indirecta esto en el aula. La mayoría de ustedes, como padres, como docentes, lo hacemos con la mejor intención. Pero no vale, porque hay que hacerlo de forma diaria, saber qué actividad va antes de la otra, en qué momento, a primera hora o a segunda, qué actividad, justo detrás de cuál, si esta falla apagado. Que son 5 normas básicas y 5 ejercicios básicos, pero que hay que hacerlos pues de forma homogénea y con un programa y con unas técnicas. Indirectamente muchas veces lo hacemos. Dicen, bueno, si esto yo lo hago cuando le puse un día un cuadro de Van Gogh, que Van Gogh además cuesta más que Picasso. Pero no es lo mismo. ¿Cuánto tiempo dedicaste? ¿Cómo lo trabajaste? ¿Solo esto? ¿Solo en un día no hiciste motricidad ocular antes? ¿Quedó sesgado? ¿Vale? Luego, discriminación figura a fondo, ¿no? Distractores. Pues lógicamente podemos trabajarlo también con las figuras geométricas. A ver, se puede trabajar con ejercicios de la vida cotidiana. A partir de ahora vais a ir buscando todos los triángulos que encuentres aquí en tu vida, fuera, ¿no? Entonces se activa esa parte del cerebro. Es lo mismo que, por ejemplo, cuando te quieres comprar un coche y no te lo puedes comprar y parece que luego todos los días ves ese coche y dices, joder, qué mala suerte. Todo el día el coche nunca lo veo y ahora lo veo. Sí, sí lo veo. Lo que pasa es que no había trabajado esa parte ni había activado esa parte. Lo mismo, podemos desarrollar una atención visual o auditiva, como lo veremos después, con las matemáticas aplicadas a la vida cotidiana a nivel didáctico. Todos los círculos, todos los cuadrados, todas las esferas, etc. O directamente con dibujos. Pues por ejemplo, se hace un rectángulo, ¿vale? Mucho más complicado, ¿no? Y dices, ¿dónde está el triángulo? O directamente también podemos hacer las figuras geométricas, que les cuesta muchísimo, ¿vale? Por ejemplo, todos cuadrados, haces así, en perspectiva, bueno, básicamente, y de repente pones alguna figura en concreto. Y dices, bueno, localízame los círculos, ¿no? Entonces vamos buscando los círculos. Y aprovechamos esto también para decir, venga, pues si lo viéramos desde este lado, lo que es un poco, a ver, a veces indirectamente en ciertas asignaturas se trabaja lo que es la perspectiva, ¿no? ¿Cuántas caras veríamos si fuera desde este lado? Venga, pues esta o esta o esta. Y ayudas a que tenga una selección visual y vea las cosas desde otro enfoque a nivel cerebral, ¿no? Claro. Bien. Bueno, luego están los típicos ejercicios que se trabaja mucho en psicología, de qué ves en esta imagen, qué no ves, yo veo dos caras, yo veo una copa, ¿vale? Pero es eso más motricidad ocular,
más visión periférica, más motricidad ocular, más acomodación visual y constancia de forma también. Espera, ¿me lo puedes dar? Por eso me lo das. Ahora. Bien, a ver, ¿cómo funciona esto? Para aplicar un test psicológico hay que ser psicólogo. Para diagnosticar hay que ser psicólogo. Pero para aplicar una prueba pedagógica, test de inteligencia es múltiple. Pues no hace falta ser psicólogo, un maestro lo puede aplicar. Porque no diagnostica, realmente estás intentando ver qué alumno es más visual, qué alumno es más kinestético, para aplicar actividades. Lógicamente para otras sí. Para aplicar el test RAIN se supone que sí que hay que ser psicólogo, porque es un test que lo encontramos en internet. También os digo que todos esos tests que están en internet y son gratuitos, se pueden aplicar. ¿Por qué? Porque si el Colegio Oficial de Psicólogos no ha quitado ese material de ahí, no es ni mi responsabilidad porque yo no lo he puesto y está ahí libremente, que yo no he pagado nada y me he descargado, y ni tampoco el Colegio de Psicólogos ha tenido la responsabilidad de quitarlo. Entonces pues yo puedo coger el test y lo puedo aplicar perfectamente. Otra cosa es la deontología, lógicamente. Este test en concreto, a diferencia de inteligencia múltiple, que no hace falta ser psicólogo, porque es un test pedagógico, es una prueba más, es como si digo al niño, colorea un sol y tal, pues el que lo aprieta muy fuerte es que es muy impulsivo, el que lo aprieta separado es que tal, el que lo hace muy fino intravertido, el que hace así fuerte y no es capaz de hacer un sol es que tiene falta de autorregulación emocional y ya está. ¿Que luego hay ciertas pruebas más estandarizadas? Sí. ¿Que esas generalmente las tiene que aplicar el psicólogo? Sí. Pero yo me estoy diagnosticando y estoy haciendo estrategias para ayudar a mi alumno a optimizar su talento. Este es un test RAIN que a mí me gusta mucho, ¿por qué? Porque se le enseña esta imagen, esto vale hasta el instituto. Se le enseña esta imagen y entonces se pone durante 2 minutos y al momento decimos al discente, al alumno, que lo haga igual. Lo quitamos y vemos cómo hay ciertos alumnos que tienen una gran memoria visual, otros que directamente hacen esto, otros que hacen esto. Por un lado es súper útil, ¿por qué? Porque nos da un montón de información a nivel de gestión de información para ser mejor docente. Si no observamos a los alumnos con los 5 sentidos, ¿cómo vamos a desarrollar metodologías innovadoras? ¿Cómo vamos a ayudar a quitar sus interferencias, no? Entonces, esta prueba se puede aplicar. No hace falta ningún tipo, porque no estás diagnosticando nada. O si no, pues siempre... A ver, luego esta prueba, claro, ¿cómo se corrige? Si no ha puesto estas 3 rayas, un punto menos. Se ha puesto este círculo más 3, y luego hay una escala. Pero como a mí tampoco me tiene por qué interesar la escala, sencillamente yo lo aplico y veo al alumno que más o menos es capaz de hacérmelo igual y el que no. Y el que no me lo hace igual, pues con ese hay que trabajar a nivel de memoria visual, hacer ejercicios de motricidad ocular y hacer ejercicios de agudeza visual. Es que no hay más, ¿vale? Luego, se puede trabajar también con seriaciones. O yo mismo en la pizarra, pues pongo estos 3 símbolos, digo, venga, hazlo tú. Y al momento lo quitas y sabes perfectamente el alumno que lo ha hecho y el que no. Y el alumno que lo ha hecho bien, le ayudas a mejorar aún más. Y el alumno que ha tenido la dificultad, le ayudas a mejorar aún más su capacidad de memoria icónico visual, que es lo mismo. ¿Esto se hace en el aula? No. ¿Esto sirve con las 2 actividades que vienen en los libros de texto? No. Y esto hay que trabajarlo. Bien. Actividades concretas. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la de seguir una linterna, ¿no? Pues sin mover la cabeza. Pues no hay que gastarse mucho dinero tampoco y directamente pues coges y dices, venga, seguir la linterna. Y ves todo el mundo cómo lo sigue sin mover la cabeza. Como generalmente movemos la cabeza, lo hacemos en un movimiento ocular. Entonces, sencillamente lo muevo así y el discente, el alumno, el padre, el abuelo, el quien quiera. ¿Vale? La limitación está en la mente. O en el cielo, ¿no? Como se suele decir. Pues directamente lo va dirigiendo. Bueno, luego está la linterna de números. A mí esta actividad no me gusta mucho. Es como la linterna que marca los números, o lo pongo aquí y el alumno tiene que mirar, más rollo, ¿no? Al final, menos es más, y el perder para ganar y la simplicidad para conseguir el objetivo, ¿no? Pelota de tenis, en rotación. Pues directamente, en muchos colegios de Madrid se aplican, ¿vale? Por desgracia, colegios privados. Realmente, pues en el aula. Pones un hilo de pescar con una pelota de tenis, ¿vale? Colgado del techo, pones al alumno tumbado y al momento giras la pelota. Y ves el alumno automáticamente que hace un movimiento de 360 grados en el ojo
y el alumno que no. El alumno que no lo hace y que va a saltos, ese alumno hay una relación directa de disfuncionalidad visual con deficiencia de la lectura o prelectura. Lee peor. Ya automáticamente, ese alumno no tiene ninguna dificultad ni ninguna necesidad de ir al optometrista, o que es el que te hace la revisión siempre y cuando no sea nada grave, y cuando es grave al oftalmólogo. Ninguna necesidad. Entonces, pero sí que vemos, o con el boli, ¿no? De coger así y automáticamente decir, mira la punta, vete dirigiendo la punta, pues voy viendo cómo hace el movimiento. ¿Ves? Por ejemplo, hay gente que al hacer un movimiento únicamente así, en parado, hace el círculo bien, pero en parado, en rotación hacia la derecha, lo hace más pequeño. Entonces, eso simplemente con ciertos ejercicios de motricidad ocular mejora. El reloj. Pues muy fácil, coges un reloj, los típicos recursos que a veces están en el aula que no usas para nada, o los tienes tirados, o tal. Vamos a darle más usos. Eso es investigar, eso es mejorar la calidad de la educación. Es, en base a lo que hay, desarrollar mi creatividad, hago una inversión en el mundo educativo, en base a mi clase, es que yo creo que eso es lo divertido, o como padres, o como opositor, y dices, me creo algo que me ayuda a mejorar aún, en base a lo que hay. Pues si tengo un reloj ahí de madera, que es para las horas, pero pues cuando dejo de dar las horas no lo uso para nada, pues venga, en primero y segundo de primaria cojo el reloj, lo pongo aquí delante y digo, venga, mira las horas transversales. Bueno, esto es sin tener más nivel, porque ese contenido tan abstracto en el primer equipo docente no lo saben. Pero lo pongo así y digo, mira las 6, mira las 9, mira las 4, mira las 5, mira las 12, mira las 6, mira las 3. Y automáticamente va haciendo ciertos movimientos que uno conscientemente a veces cuesta, ¿no? Es como autodiagnosticarnos a nosotros mismos o ver nuestras dificultades. Desde afuera se ve muy bien, pero a veces uno mismo cuesta, ¿no? Pues esto es lo mismo, si se trabaja desde afuera, pues viene muy bien. Figuras perforadas, pues bueno, es una actividad que a mí tampoco me gusta del todo, pero son como figuras perforadas con agujeros y se pone una linterna detrás y el haz de luz que sale, pues hace como que el alumno tenga como una percepción distinta del esquema corporal del papel, ¿no? Y es también otra manera de desarrollar ejercicios visuales, ¿no? Movimientos en horizontal y vertical, esto es lo básico. Al final, lo del ojo, horizontal, vertical, oblicuo, profundidad, visión central, visión periférica, es algo fundamental. Por ejemplo, horizontal, pues nada. Venga chicos, vamos a trabajar esta actividad, venga, preparados, tal. Desde la pared, perdón, lo está haciendo mal, sin mover la cabeza, miramos desde la pared izquierda a la pared derecha. Cuando llegamos a la derecha, cerramos los ojos, 1, 2, 3, parpadeo 2 veces, a la izquierda. Cuando llego a la izquierda, cierro los ojos, parpadeo 2 veces, 1, 2, 3, a la derecha. Y vamos haciendo ese ejercicio, ¿vale? Se puede hacer, si se puede hacer horizontal, lógicamente se puede hacer vertical, y luego también se puede hacer en espiral, y a mí uno de los ejercicios que más me gusta es el 8. El imaginarte un 8 y hacer un 8 con la mirada. Porque al hacer un 8 con la mirada trabajas la oblicua, un poquito, trabajas un poco la horizontal, la vertical, y es muy potente. ¿Queremos que son alumnos más pequeños? ¿O lo queremos trabajar nosotros solos? ¿O de otras formas? Pues lo dibujamos en la pizarra. Se dibuja un 8 grande, o no lo dibujamos nosotros mismos en el papel y lo vamos dirigiendo con el dedo índice o con el que queráis, ¿vale? Sin mover la cabeza. Si movemos la cabeza no vale para nada. ¿Qué ocurre con esto? A veces está la técnica de poner un papel encima, ¿vale? E intentar moverte y si mueves la cabeza se cae el papel. Pero claro, se arma a tal nivel de ruido que al final la actividad no sale. Por ejemplo, movimiento en espiral, pues también, ¿no? Dependiendo si es zurdo o diestro, pues bueno, haremos el movimiento de la espiral hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿no? Y automáticamente también ayuda a desarrollar esa capacidad de motricidad ocular. O, por ejemplo, el zigzag, ¿por qué no? O, que no lo postáis, a mí me gusta mucho el cóncavo y el convexo. Pues también ayuda, ¿no? Al final en la vida todo es cóncavo y convexo, ¿no? Acostumbrarnos a hacer esos movimientos. Bien, lo que os comentaba antes de la pila Q, ¿os acordáis que había ciertos ejercicios para trabajar con ello? Y también, ¿por qué no puntear? También no necesitamos a veces solo motricidad, pues directamente cogemos en un texto, con mucho texto, ¿vale? Y difícil de leer, letra más bien pequeña. ¿Por qué? Porque así hace, cuando hago un esfuerzo por algo,
aumenta mi capacidad visual. Si yo siempre digo la tele alta, al final, cuando me ponen un listening un poco bajo, con entropía y con ruido ambiental, pues no tengo trabajado mi memoria de conciencia fonológica, auditiva. Entonces, automáticamente mi potencial para escuchar baja. Pues lo mismo a nivel visual. Cuanto más pequeña sea la letra, mejor. Venga, señálame todas las P's, todas las Q's. Las P's y las Q's. ¿Por qué? Porque así trabaja mucho con esa discriminación visual, ¿vale? La B y la D, pues también. Más actividades. Movimientos en rotación hacia la derecha, claro. Podemos hacer el movimiento de rotación parado o lo que os decía, el movimiento de rotación hacia la derecha. Se suele hacer con la punta del lápiz. Dices techo, paredes y suelo, o suelo, paredes y techo. Movimientos en rotación hacia la izquierda, sin mover la cabeza. Lo del bolígrafo es súper útil, ¿vale? Lo de hacer el movimiento. Alguna vez yo que tenía alguna dificultad o he pensado que en algún alumno, digo, a ver, en un momento mira el boli. Mira el boli hacia la derecha. Vale, por ejemplo, ya lo haría bien. Voy a ver si encuentro a alguien que ¿vale? Yo, por ejemplo, ya parpadeo a la hora de bajar. Ahí ya... No fallas, pero ya es curioso porque realmente es un movimiento que no necesita parpadear. Luego, claro, cuando estudias un poco más esto, pues hay indicadores. Cuando trabajas estos ejercicios de motricidad ocular y ves que de repente a lo mejor se ha mareado un poco el alumno, o no solo que se ha mareado, sino que le han entrado ganas de náuseas, que son ejemplos reales, están los fantasías, o que parece que parpadea mucho, ¿no? Ahí algo está pasando, ¿vale? Y sencillamente, pues no pasa nada. Tenemos dos opciones, como no viene mal, trabajar en el aula, de vez en cuando, que ayuda a desarrollar el órgano, y si vemos que persigue o que sigue sin ver, se le deriva al profesional. Esto es así. Alumno, pero es que pasa así como en cualquier cuestión. Alumno que creo que tiene algún problema de trastornos alimenticios. Intento crear un programa, intento ayudarle un poco a nivel didáctico, que vemos que sigue igual, se le deriva al profesional. Lo mismo con esto. Se intenta, pero realmente nuestra labor como docentes, como padres, como a nosotros mismos, es prevenir, atención temprana y optimizar su talento. Es una herida, lo dije la otra vez, una metáfora, me gusta mucho porque creo que es muy clarificador. Una herida pequeña, cuanto más tardemos en curarla, se hace más grande, es que no hay más. Entonces esto sirve como optimización y también como prevención para derivar al profesional. ¿Cómo puede ser que llegue un alumno, que llegue pues eso, al instituto y veas que escribe torcido, o que a veces le das algo y te lo coges con la mano izquierda, a veces con la derecha, o a veces parece que te mira con un ojo, a veces con el otro, es decir, estas cosas, o que baja las escaleras de 2 en 2, con el pie izquierdo, a veces le ves que esas dificultades de integración sensorial, pues cuanto antes se trabajen mucho mejor. Y os puedo asegurar que hay una relación directa entre problemas de integración sensorial con rendimiento académico. Claro, porque si no distingo bien entre izquierda y derecha, si no veo bien con el ojo a veces, si tengo cierta dificultad de funcionalidad sensorial a nivel visual, pues todo esto va dificultando, ¿vale? Entonces, lo que os decía, memoria icónica, memoria visual. Al terminar los ejercicios, si veo que lagrimea, dolor de cabeza, náuseas, pues es un indicador, ¿no? Curioso. Vale. Actividades para relajar los ojos, pues lógicamente, ¿no? Me acuerdo que vino un día aquí, que no puede venir, una coach visual, que era una coach como para el ojo, para relajar el ojo o algo así. Me dio rabia porque me pareció súper interesante. Pero yo creo que al final hablaba de algo de esto, ¿no? Tenemos la motricidad ocular y luego también un poco de higiene. ¿Cuántas veces ocurre incluso nosotros mismos que es que tenemos malos hábitos y estamos 3 malditas horas, y lo de malditas lo pongo a posta, delante del ordenador? Es que te estás haciendo daño a la vista. Pues mira, cuando ves que ha pasado una hora, cambias un poco de posición, te relajas, te masajas un poco los ojos, tal, y vuelves. Lo ves todo de otra manera, ¿no? Cambias un poco de posición, lo que se llama en coaching de ver las cosas desde un lado o desde otro, ¿no? Cambiar un poco de posición, el cambio del tono muscular, ¿no? El palming, ¿no? Pues directamente sabemos que el calor produce una relajación. Es una manera que si está algo inflamado, deje de estar inflamado. Pues ponemos las palmas de la mano aquí un poco, se relaja, pues se puede hacer en el aula, ¿por qué no? Pues probablemente eso, día a día, pues ayuda. Los balanceos, que es otra técnica pues también de relajación, ¿no? ¿Cuántas veces los alumnos ves que está escribiendo así, que es que parece que no tiene cuello? Pues es que lógicamente eso está produciendo una serie de un agarrotamiento en la mano,
una serie de agarrotamiento en los hombros y produce una serie de dificultades que al final no se producen optimización. Bien, entonces, higiene visual. Bueno, esto es algo obvio. Igual que hay estas cosas más obvias, se debería de integrar lo otro. Buena iluminación, distancia de 2 metros para ver la tele. Yo he ido alguna vez a casa de algún alumno, o sea, de un amigo, oye, que se te venga a la casa, no pasa nada, pero es una casa preciosa, y tiene la tele puesta así en el office, y la tiene puesta así, digo, Juan Nacho, digo, que cada día que ves la tele aquí te estás quedando ciego, porque es que tiene la tele, tiene la mesa aquí, y tiene la tele ahí, entonces, claro, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta, ¿vale? No tocarse con las manos sucias, es decir, crear también, todo esto también a veces es la reducción al absurdo, también tiene un contenido lógico básico, ¿no? Que también tenemos que enseñar y tenemos que ser nosotros conscientes. Y acomodación cerca-lejos, eso ayuda muchísimo para relajar el ojo. De hecho, muchos psicólogos en terapia, cuando terminan de atender a un paciente, pues cambian un poco de posición, relajan 10 minutos y se ponen como un poco a mirar a la ventana, así un poco al infinito, o ver todas las cosas que hay, para relajar. También es un tipo de visualización de meditación, ¿no? Y ayuda. O muchos cambian de cerca-lejos, para relajar el ojo y volver otra vez a centrarnos en el respeto que merece el paciente, o en el respeto que merece el alumno, o el respeto a mí mismo, ¿no? A cuidarme y mi cuerpo es mi templo, ¿no? Como se suele decir. Bien. Seguimos. A ver, esto es educación para la salud, ¿no? Al final es algo obvio. En el aula tenemos que desarrollar educación de contenidos teóricos, educación para la igualdad de oportunidades, educación sexual, educación para el consumo. Todo esto también son interferencias, ¿no? Si los alumnos van dejando el pegamento sin tapar, pues es que el dinero no cae del cielo. Va, pero qué más da, si tampoco, mi padre me compra otro. Son también ciertas interferencias, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Está demostrado, hay un estudio de conductas de riesgo, era una tesis doctoral, eran conductas de riesgo y falta de valores y civismo y educación de los elementos comunes, de igualdad de oportunidades, consumo, y al final la persona terminaba un poco sin límites, ¿no? Terminaba sin límites, su rendimiento académico bajaba y lógicamente, pues si lo podemos evitar, bienvenido sea. A ver, pásale, ¿no? Es que deben estar sin pilas, casi ya. Bien, entonces, hemos visto lo visual, ahora vamos al auditivo, ¿no? No os preocupéis porque lo visual y lo auditivo es lo más potente, ¿no? Por eso he dedicado más tiempo. No estrés auditivo, oye, pero no entiendes. Pues ¿por qué los alumnos tienen que estar con estrés auditivo, no? Actividades prácticas de ejercicios auditivos, por ejemplo, discriminación auditivas, ¿no? Pues 2 sonidos a la vez. Se puede trabajar de poner 2 sonidos a la vez o 2 conversaciones a la vez. Ponemos un listening y a la vez ponemos otro. Siempre, en cuanto los contenidos sean más ambiciosos, hará que el alumno, cuando se presente a ese otro contenido más básico, lo haga sin problema. Entonces ponemos como 2 conversaciones a la vez, ¿no? O directamente intentamos, a ver, un voluntario que quiera salir conmigo, un segundo, es una